de religiones. O sea, los árabes, encima que eran políticamente separados, eran, en culto, eran totalmente dispersos. En la Meca, donde hoy está la famosa Piedra Negra, ese lugar tenía un montón de ídolos, un montón de imágenes. Había cientos de religiones. Estaba totalmente separado, dividido, lo que vendría a ser el mundo árabe. Era como Perú de mega diverso, pero de estas religiones. Claro, pero acá todavía tenemos cosas que nos unen, ¿no? Ahí ellos no. Ellos todavía tenían mucha religión. Gracias al comercio que van a tener diversidad de religiones. Suena como que se van a pelear en algún momento. Ah, por eso está el famoso Mahoma. Porque Mahoma, en base a la religión, los termina unificando. ¿Entiendes? Termina sentando las bases, porque Mahoma no lo hace, sentando las bases de lo que más tarde será un imperio árabe, con los califatos. Pero él sienta las bases. Pues así era el mundo árabe antes. El problema es que, si te das cuenta, el mundo árabe recién va a tener el Islam en qué siglo? Siglo 7. Y es por eso que a veces uno tiene una confusión, ¿no? Y uno dice, asume como que árabe e Islam es lo mismo. Pero cuando nosotros tenemos que ser ya universitarios, lo van a hacer, uno tiene que el conocimiento ser preciso. ¿Entiendes? A veces caemos espesos, pero es que yo no puedo dar una respuesta correcta a la persona que me pregunta si no me precisa la pregunta. ¿Entiendes? Y me dicen, oye, en la región andina, ¿cuál es el dios principal? ¿En qué época? Ah, claro, ¿en qué época? Porque si yo te digo, el dios principal es Dios, el dios cristiano, y en los incas. No, pues entonces yo soy el que tengo que yo soy el que tengo que aclararte bien la pregunta. ¿En qué época? ¿Hispánica o prehispánica? Ya, prehispánica. Genial. Dime cuál es el principal. ¿En qué época? ¿Qué dije prehispánica? Tercer horizonte, segundo intermedio, o señoríos regionales, segundo horizonte, primer horizonte, o primer intermedio. ¿Qué época? Que no es lo mismo la edad del primer horizonte con la edad del tercer horizonte. Dame la época. Y para muchas personas les parece pues que eso es, eso quieres. No, es que si tú quieres una respuesta correcta, una respuesta acertada, porque si me haces la pregunta, es porque quieres tener un conocimiento. Que no es tan sencillo. Igual aquí, cuando dicen el arte árabe, el arte árabe era así, así y así. Pero a mí me han dicho, discúlpame, tú me has dicho el arte árabe, tú me estás preguntando el arte árabe islámico. El arte árabe islámico es a partir de qué siglo? 7 para adelante. Pero los árabes tenían miles de años de historia antes del Islam. Hay que tener claro eso. Miles de historia antes del Islam. Lo que pasa es que los estudiamos a partir de qué? Del Islam. ¿Y por qué? La primera clase introductoria. Por el concepto de historia. La historia tiene que sernos útil. Y lo que nos es útil a nosotros es conocer el Islam. Por la influencia que el Islam va a tener en Europa. Claro, en especial a nosotros, que fuimos conquistados por los españoles y la influencia que el Islam tuvo en los españoles. Pues ahora sí, vamos con esto. Tenemos su misión, ya tenemos el antecedente. Vamos rápido nada más. Vamos con las características. Características del Islam. No basta, nada más. Vos vas a salir tú acá, pues, siendo un especialista en el musulmán. A ver, el Islam es monoteísta. Monoteísta. El Dios Alá es el mismo Dios, voy a poner Dios con minúscula por deidad, no por ofensa, ¿estamos de acuerdo? No es como nombre propio, ¿está bien? Digo, sentido ofendido, si eso es lo último que quiere. Alá es el mismo Dios, judío y cristiano. Eso quiere decir
que las tres religiones monoteístas más grandes comparten al mismo Dios. ¿Entiendes o no? Los judíos hablan de Dios, Jehová o Yahvé, desde la visión judía. Tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento. Los cristianos hablan de Dios desde la visión cristiana, que tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Y los musulmanes hablan de Dios desde la visión islámica, que tú lo puedes ver en el Corán. Y el Corán lo puedes comprar. Creo que es más fácil comprar el Corán que el Torá, el libro de los judíos. Lo he buscado en un judío complicado. Alá, el mismo Dios, judío y cristiano, monoteísta. ¿Está claro? Sí, que la combinación. Más o menos, pero por sus características. Otro, aparte de monoteísmo, iconoclastas. Iconoclastas. ¿Qué significa la iconoclastía? Cuando tú no aceptas el uso de imágenes. Ellos no aceptan las imágenes. Eso lo comparten con los cristianos ortodoxos y cristianos evangélicos. Iconoclastas, pero ellos son más exagerados. ¿En qué sentido? No aceptan imágenes. No solamente no aceptan imágenes, no dibujan figuras humanas, animales, figuras de humanos, animales y plantas. Otra pregunta del examen de admisión de San Marcos. ¿Cómo era el arte? El arte es geométrico. Arte islámico. Fue una pregunta que nosotros nos reventamos la cabeza cuando vino, ¿no? Porque la pregunta era, ¿cómo es el arte árabe? Y la clave era geométrico. ¿No? Geométrico. Tú sabes que ha tocado alguna vez en el colegio profesores que son, pues, así como existen barra brava de equipo de fútbol, existen profesores barra brava que son de sus universidades. San Marcos, nivel Harvard. ¿Entiendes? San Marcos es lo máximo. No entras a San Marcos, se fue casado. Todo lo demás es instituto. Sí, gente por eso. ¿No? Lo mismo, ¿no? Uni es. Si no entras a Uni, olvídate. No sirves. ¿Ah? Todas las demás universidades de ingeniería es nivel muy sencillo, algo así, ¿no? Es así, exagerado. Pero decía, no, mira, qué buena pregunta. Yo digo, sí, pero me dice el arte árabe. Y me puse como el ejemplo, ¿no? Carbosazo. ¿En qué época? ¿Cómo que en qué época? Los árabes son islámicos del siglo VII. ¿Tú crees que antes del siglo VII los árabes no tenían arte? Claro que tienen arte. La pregunta es sorprendente. Hay una clave, se halla la clave, por descarte. La pregunta yo decía, ¿cuál fue la característica del arte árabe islámico? ¿Entiendes? Yo ahí podría sacar. Que no es lo mismo el arte peruano republicano, el arte peruano virreinal. ¿Entiendes? Que no es lo mismo el arte andino prehispánico, el arte andino hispánico virreinal, el arte andino prehispánico republicano del siglo XIX, el arte andino prehispánico republicano del siglo XX. Qué espesos que son, así somos espesos. ¿Entiendes? ¿Está bien? ¿Seguro? Todavía tiene pulso. ¿Me entiendes? Pues a eso vamos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Arte geométrico. Tú le dices a un árabe, oye, dibújame tu mamá, hace así. Es una exageración, pero que me entiendes. A un niño no puede formar. Pues son iconoclastas. Monoteístas, Alá, iconoclastas. Hay los que arte islámico geométrico. Los fieles, bajen la mano a los hombres, que los de los fieles musulmanes, se llaman musulmanes. Musulmanes. Los fieles son los musulmanes. ¿Qué significa musulmán? Recitar. Recitar. Recitar la palabra de Alá.
libro del Corán. El Corán no fue escrito por Mahoma, ¿ya? Lo que es el Corán es recopilado varias décadas después que Mahoma murió, porque a diferencia de Cristo, Mahoma muere, pero al igual que Cristo, va al cielo. Pero a diferencia de Cristo, es que Cristo va al cielo resucitado. Pues Cristo resucita ¿por qué? Cristo resucita porque Dios. O sea, es decir, ¿ya? Tienes a Dios y Dios crea al hombre. ¿Ah? Y viene Eva, ¿sí o no? Y estos hacen el primer pecado, el pecado original, pues el primer pecado. Entonces, a raíz del pecado de nuestros padres religiosos, todos tenemos ese pecado al nacer. Y una de las pruebas de ello es que son mortales. La mortalidad es parte de ese pecado también. ¿Ah? Eso es lo que dicen algunos. Entonces, Dios tiene tres manifestaciones, pero solo Dios. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. No son tres entidades distintas. Es el mismo Dios en tres manifestaciones. Lo que sucede es que como Dios es omnipresente, esas tres manifestaciones no tienen que cancelar una a la otra. Las tres manifestaciones pueden ser al mismo tiempo. Porque Él es omnipresente. Recuerda, bajo la teología, Dios no está ligado a las leyes de la física. Él puede ocupar el mismo espacio tres entidades distintas. Cosa que en la física jamás puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Dios envía al Hijo. O sea, Él mismo se envía. Entonces, el verbo hecho carne. Y viene el Hijo. El Hijo lo matamos, resucita. ¿Y por qué resucita? Porque al ser Dios, no tiene pecado original. La resurrección de Cristo nos demuestra que Él no tiene pecado original, por lo tanto Él es Dios. Por eso que las misas te dicen Jesús es vida, no muerte. Uno de Semana Santa se queda hasta la crucifixión, nada más, ¿sí o no? Es morboso en la serie. Una vez que lo mataron, ya es acabado, cambia canal. No, no, hay que seguir. Ya sigue, Dios no termina, hay postcrédito. ¿Y cuál es? Jesús resucitando y subiendo al cielo. Esa es la prueba de que Jesús es Dios. ¿Está claro? Mahoma no es Dios, Mahoma es profeta. ¿Entiendes? Mahoma es profeta. Por lo tanto, Mahoma sí muere. Se muere de viejito. Y lo que va al cielo es su cadáver. El cadáver de Mahoma va al cielo. Eso dicen los musulmanes. Y dirán, oye, ¿tú crees que nació de una virgen? ¿Tú crees que resucitó? Déjame tranquilo, porque su cadáver fue. Se cree que su cadáver debe estar enterrado. Si no en la Meca, está enterrado en la mezquita de la piedra. Se cree. Ahora, anda a buscarlo. Sí, por cositas de nada, nomás los musulmanes han dicho guerra. Imagínate que tú vayas a reventarle por la mezquita. Y que mejor hay que respetar su creencia. A mí dicen que se va al cielo. Todavía no agarran la lámpara. No, no, no. Entonces, cuando Mahoma se va al cielo, ¿ya? Se va con Alá. Que Alá es el mismo Yahvé Jehová. El mismo Yahvé Jehová es Alá. Lo que pasa es que cuando Mahoma lo conoce, porque el arcángel Gabriel lo lleva a conocer a Dios, Dios le dice, tú eres el profeta máximo. Mahoma es el profeta máximo. Yo he enviado antes que a ti 7 profetas que han ido preparando el terreno. El primero fue Adán, el último fue Jesús. Ahí Mahoma le pregunta, ¿Jesús no es tu hijo? No. ¿Por qué? Porque yo soy uno, no soy trino. En el Islam no existe Santísima Trinidad. Dios es uno. Punto. Y los cristianos católicos hablan de unitrino. El Islam dice uno. Punto. Por lo tanto, Jesús es un mortal. Jesús es un humano. Pero un humano que yo envié, un profeta, o sea, tiene algo especial. Y todos han ido para preparar la palabra definitiva, que tú la vas a dar a Mahoma. Mahoma daría la palabra definitiva, convirtiéndolo a Mahoma en el profeta máximo. Bien, pero eso no le quita que sí es el humano. Solo es el profeta máximo.
Y para demostrarte que eres el profeta máximo, que es tu nombre, Mahoma, yo te voy a dar a ti mi verdadero nombre. Y él le dice, pero te llama Dios. Y le dice, no, Dios es un término genérico. Dios me comienzan a llamar todos. ¿Por qué? Porque antes había la creencia de muchos dioses. Oye, el Dios del trueno, el Dios del rayo. Dice el cristiano. Solo existe el Dios. No los dioses, el Dios. Y le borramos la palabra el Dios. ¿Me entiendes? Pero Dios es un término genérico. Pero Moisés dice que no, Moisés se apareció y yo me aparecí en zarza ardiente y me preguntó quién eres y dije, soy el que soy. O sea, yo mismo soy. Y él dijo, ya ve, por Jehová. Pero yo a nadie le digo mi nombre. Porque nadie sabe mi nombre. Es obvio. Yo no digo el nombre que tengo porque mi madre y mi padre me lo pusieron. Pero Dios es eterno. ¿Y le pone su nombre? Los humanos. Pero su único nombre, el nombre que a él le gusta, solamente lo sabe él. ¿Entiendes? Y él le dice, mi nombre es Alá. Probablemente se llama Alá para cancelar el mito judío. El mito judío dice que aquel que sepa el nombre de Dios y lo diga al revés, acaba con la creación. Es un mito judío. Supone que el nombre de Dios solo lo saben 3 personas o 3 seres. Dios, según el mito judío, que es Luzbel, y que es Lilith, que es la primera esposa de Adán, y luego vive con Luzbel, y que son los 3 que saben el nombre original de Dios, ¿no? Pero Mahoma mató el mito, porque si se llama Alá, dilo al revés, Alá, o sea, suena igual, no matas el mito, o sea, no hay destrucción, probablemente sea así. Y el Corán es la recopilación de las enseñanzas de Mahoma luego que él muera. Pero cada vez que Mahoma hablaba, la gente escribía. Profe, ¿los árabes escribían? Claro, porque había una casta que era comerciante que tenía que saber escribir. El Mahoma hablaba y escribía, le maestro, profeta, ¿y usted qué opina del matrimonio? Y comenzaba y la gente apuntaba. Profeta, ¿y usted qué opina del hombre? Y la gente apuntaba. Entonces hay una serie de sacerdotes musulmanes que comienza a recorrer por donde Mahoma fue. Digo, acá vino el profeta, sí, el profeta vino hace 30 años. ¿De qué habló? Habló del matrimonio. ¿Tienes algo escrito? Sí, a ver, dame. Y comenzaron a recopilar. Yo tengo del hombre, te acá. Yo del divorcio, te para acá. Yo de la guerra, te para acá. Y comenzaron a juntar en temas, ¿no? ¿Qué has conseguido? Hoy tengo como 5 papeles de matrimonio. Voy a traerlo para ver si es lo mismo. Yo tengo sobre la mujer, tráelo para acá. Yo tengo sobre, no sé, sobre el divorcio, tráelo para acá. Sobre la guerra, sobre la fe. Y así juntaron más de 140 temas. ¿Entiendes? Esos temas se llaman aletas. Aletas. A ver, ¿qué dice el matrimonio? El profeta dijo, el matrimonio es entre hombre y mujer. Perfecto. El hombre respeta a su mujer. Genial. Esos puntos de cada tema o aleya se llaman suras. Perdón, al revés. Cada tema se llama sura y cada punto se llama aleya. Pues ok, la sura del matrimonio. La sura del matrimonio. Primera aleya. El matrimonio es entre hombre y mujer. Segunda aleya. El hombre debe respetar a su mujer porque así lo dice. Tercera aleya. ¿Sí me entiendes o no? El sura del divorcio. Por ejemplo, por ejemplo. Número 1. El hombre puede divorciarse a su mujer rechazándola 3 veces delante de testigos hombres. ¿No? Te desprecio, te desprecio, te desprecio. Se divorciaron. Tercera ley, un ejemplo, ¿no? La mujer solo puede estar dispuesta a casarse después de 3 lunas. No, 3 veces. Después de 3 lunas. Pasadas las 3 lunas, la mujer puede buscar, o la familia de la mujer le puede buscar nuevo esposo. ¿Por qué? Cuarta ley, para evitar que esa mujer haya quedado embarazada del esposo anterior. Entonces, si lo casan con un nuevo esposo, al toque nada más, puede estar trayendo el hijo del anterior. Y el otro pasó por robótica. ¿Entiendes o no? Es más, te dice, el esposo que despreció a su mujer tiene derecho a redimirse, o sea, pedir perdón y volver a estar con ella en esos 3 meses.
pero solo por 3 veces. Tienes un esposo tóxico que te desprecia. ¿Ya? A la semana, oh, perdóname, en serio. Ya, tú lo perdonas. Pasa el año, te vuelve a despreciar. A los 2 meses, perdóname, no sé qué pasa, que tengo, tú sabes el trabajo, lo perdonas. A los 6 meses, te vuelve a despreciar. Y al mes, oye, pero ya se apoya, ya no tienes derecho. Ahora, puede volver si es que ella se ha casado y su nuevo esposo la ha despreciado. Ahí tú puedes tener opción. Pero el problema es ella. Ya te que la chotea tantas veces, el problema es ella. Pero ahí sí puede. Y está en el Corán. Sí, todo está en el Corán. Está, no está en la sura del divorcio, está en la sura de la vaca. No sé qué diablo le llaman la vaca. Algún significado. Tiene un significado, sí. El Corán. Luego fieles, luego profeta máximo Mahoma. Máximo Mahoma. Mahoma vivió entre los siglos 6 y el siglo 7. De Mahoma tenemos la Hijra, el año 622, que es el inicio de la era musulmana, la Hijra, el intento de matarlo. ¿Ya? Luego tenemos los 5 pilares. Los pilares. Que son la fe, el ayuno, la limosna, la peregrinación, la oración. La fe es imposible una religión sin fe. ¿Está claro? Sin fe de religión. Por lo tanto, la fe es el pilar más importante. El ayuno se hace durante el mes conocido como Ramadán. El Ramadán es el 9º mes de su calendario. Pregunta San Marcos. Pero ojo, ese 9º mes del calendario islámico, hay que tener en cuenta que ellos tienen un calendario lunar. Y al ser un calendario lunar, ese mes se mueve si lo comparamos con nosotros. Por ejemplo, hace 10 años, por ejemplo, el 9º mes se celebró en el mes de junio para nosotros. El año pasado fue febrero, porque nosotros tenemos un calendario solar. Ellos manejan un calendario lunar. Entonces, si lo queremos comparar con nosotros, Navidad siempre es diciembre. Bajo su calendario de ellos se va moviendo, si lo comparamos con el nuestro. Así que lo único que tiene que importar aquí es que es el 9º mes. ¿Está claro? Pero no vayas a pensar 9º mes, en el caso peruano o occidental, el 9º mes de septiembre. No. Ellos tienen calendario lunar. Se mueve. ¿Por qué se celebra el Ramadán? Porque el Ramadán recuerda la Hijra, la huida de Mahoma de la Meca porque lo quisieron matar. Y recuerdan, para los musulmanes, el inicio de su era. Por lo tanto, es una fiesta religiosa muy importante, lo que hacen los musulmanes es lo que hacen muchas religiones, un ayuno. En el caso cristiano, el ayuno ya se nos viene. Se nos viene. El ayuno es después de febrero, una famosa cuaresma, los 40 días anteriores a Semana Santa. Antes de Semana Santa, que es la primera semana de abril, 8 y 9 creo que es, tenemos que estar 40 días, los cristianos católicos están bautizados, están confirmados, te fuiste ya. Nada de tomar comer carne. Licor, no, porque usted no toma licor. Lo otro que es, pero ni lo voy a mencionar porque puede ser ofensivo, lo otro que sí le afecta a los adultos, que es nada de licor, nada de carne y nada de sexo. Ustedes ni siquiera saben qué significa eso. Entonces, para ustedes solamente le afectaría nada de poquito a la brasa, nada de cochinito, nada de esas cosas. Por 40 días, no por peligro pasivo. ¿Entienden? Por 40 días.
¿Para qué? Para llegar puros, físicamente y espiritualmente, a la Semana Santa. Lo que en realidad buscan es pues, que la gente llegue pues, con el cerebro cansado. Pero cuando ayunas, dejas de meterle proteínas al cuerpo, el cerebro se cansa, se agota. ¿Y eso qué va a generar? Y es una celebración, imagínate, estás cansado, has comido carne por 40 días, ¿ya? Estás así, muy religioso, y te metes al sermón de las 3 horas, y tú sabes que el sermón de las 3 horas, bien dada, mueve muchas emociones. Más en una época donde no había televisión. Pero los curas tenían una forma muy especial en la mente, con toda esa emotividad religiosa. Vienes con una carencia de proteínas animales, 40 días, y el cura comienza a narrarte cómo lo flagelaban a Cristo, las emociones afloran. ¿No? Entonces, estas emociones, esas excitaciones, más debilidad del cuerpo, y quedas así, y el Dios está entrando en él. La gente los musulmanes. Los musulmanes es peor. Y hoy llega Ramadán y todo con los musulmanes. Los musulmanes no bailan. ¿Quién sabe qué hacer? O que van, con un mes, una comida al día, porque ellos no comen en la vida. Ellos son peores. El cristiano no come carne. Ellos no comen. No comen, solo toman agua. O sea, amanece, ya no pueden comer. Solo comen en la noche. Pero piensan, yo sea musulmán, vengo a trabajar, ¿ya? No puedo comer durante el día. Ya, guau, y te ven verano, que te ven el día más largo, ¿no? Llega la noche, te hacen con el abrazo. Comes que 1 hora, comes algo nutritivo, algo fuerte, ¿no? Y después duermes. Y me levanto de madrugada, 4 de la mañana. Pero ya mi cuerpo está cansado, ¿de cuántas horas he comido? Dale, que no coma de 7 a 7. ¿Cuántas horas? Delante de madrugada, con un desayuno. Y aguantar y durante el día, echadito nada más y que el cuerpo trabaje. Estoy trabajando. ¿Se entiende? Es complicado. Ahora, durante un mes. Por eso que la gente pues se ve que se pone así, ¿no? Porque es el cuerpo entra en una especie de shock. Lo que ellos llaman acciones, biológicamente o médicamente serían alucinaciones. Es el ayuno. La limona, pero sí, los musulmanes son sagrados. No son sagrados. Muchos piensan que el islámico es muy sagrado. No. Decir que el islámico es sagrado, vemos a muchos musulmanes con las mujeres tapadas o castigadas, y decir que todos los musulmanes son sagrados, que es como decir que todas las mujeres son como las señoritas que se pintan el pelo en morado, ¿no? Y están ahí haciendo un montón de cosas radicales, discriminar por ser hombre, el mismo igual acá. Lo que pasa es que nos sacan mucha visión de los musulmanes radicales. Musulmanes radicales, el Corán, no sé si lo digo porque lo he leído, el Corán te dice que ayunan los hombres y mujeres, salvo los ancianos y los niños. Obviamente ancianas y niñas. Las mujeres embarazadas tampoco ayunan. Tienen un bebé. Lo que tiene que hacer la mujer embarazada, ¿qué es? Lo que tiene que hacer es decir y darle comida al pobre, porque el pobre tampoco ayuna. Si el pobre viene ayunando ya toda su vida, le vas a pedir que ayune, lo matas. Si tú tienes una enfermedad, tú tienes un niñito, una niñita, eres anciano, o sea, puede ayunar, pero está muriendo. Como queremos ver, una mujer embarazada, lo que tienes que hacer es, no ayunas, y al contrario, te llevas comida un pobre. ¿Entiendes o no? Ayunan los que sí están bien comidos, hombres o mujeres, y que no tengan estas características. Tengan el Corán. Y tampoco hay que verlos como radicales, ¿no? Tampoco tanto así. Hay radicales en toda religión, sí. Lo que pasa es que ser radical hace más propaganda. La limona, para repartir con los pobres. Peregrinación, al menos una vez en tu vida tienes que ir a la Meca. Una vez en tu vida tienes que ir a la Meca. ¿Ya? Sí. Y la oración, ellos oran 5 veces al día. No es opcional, ¿eh? Oran sí o sí. Oran sí o sí. Musulmanes que
que oran los 5 veces, pero no saben el Corán. Hay musulmanes que sí saben el Corán, de memoria. Hay otros que no. Hay que entender que los radicales son menos del 10% de la población islámica. ¿Entiendes o no? Los moderados, que se llaman los sunitas, son el 90% restante. Lo que sucede es que tenemos una visión tanto negativa de los musulmanes por el hecho de que también son muy conservadores. Y al ser muy conservadores, tienen una visión muy conservadora en las relaciones interhumanas, ¿no? Por eso le dicen, no, mira cómo tratan a la mujer. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, pero no quiere decir que todo islámico no quiere decir eso. Claro. Y aparte que también, pues, la mujer, la he pasado a conversar con mi hija y me decía, pero yo no entiendo por qué una mujer lo acepta. Es que tú estás pensando como mujer occidental, donde hay una tradición del feminismo y tú no la aceptarías. Pero ella tiene una tradición sobre cuestiones conservadoras, número uno. Y número dos, si tú eres una mujer musulmana y te quieres liberar, ¿ya? ¿De dónde encuentras tú los conceptos de liberación femenina para poder entender eso? En internet. Porque el libro es más fácil que internet que el libro. Ahora, algunas no tienen acceso a internet y las que tienen, buscan. Quiero encontrar, no sé, cómo son las mujeres en Occidente, ¿no? Y te sale, nosotros lo entendemos, nosotros lo tomamos de una manera, ellos de otra manera. Te sale, ponte la canción de Shakira. Dice, ¿por qué le dice eso al esposo? Porque el esposo la dejó por otra mujer, pero no pensó en sus hijos. ¿Y por qué él no pensó en sus hijos? No, o sea, cada cosa así, o sea, como él no pensó, yo no pienso. Como él lo hizo, pues la mujer oriental se ve como que, ¿qué lo hizo? ¿No? Después busca en YouTube, ve una señorita una tanga, esta que baila y dice, que se fue, pasó y le dice, pero ¿por qué dice eso? O sea, ¿por qué ella no se respeta? No, porque si el hombre es ya con igualdad de derechos, o igualdad también en defectos. En realidad es con igualdad en todo, se dice la mujer oriental. En realidad es que llama al hombre. Porque si el hombre era borracho, yo salgo, vivir la vida, no, ahora si el hombre era mujeriego, yo facturo, entonces no entiendo la igualdad. Entonces, muchas mujeres, lo que han hecho esta mala propaganda del feminismo, que muchas mujeres de Oriente, en lugar de avanzar el feminismo, les dicen, por eso yo no quiero. Eso yo no quiero. ¿Entiendes? Eso es lo que ha pasado también en Oriente. Y lo que te parece mentira está pasando en Occidente también. Sí, acá también está pasando. En Estados Unidos, en Europa está pasando. Nuevamente, muchas chicas de edad de ustedes y más jóvenes están diciendo, no, yo quiero ser una mujer libre e independiente, pero sabes que hay cosas que yo me hago. Se ponen el anillo de la castidad, no voy a mantener virgen hasta el matrimonio, ya lo que están. Reacciones, pues. Reacciones, como la mística, ¿no? Ante algo muy radical aparece algo opuesto también radical. ¿No? Y eso tiene que ver, no con el feminismo, porque el feminismo está perfecto, tiene que ver con la propaganda que le hacen a ciertos aspectos negativos. Más negativo del feminismo, Claro. lo radicalmente. Eso es malo. Ahí lo tienes. Cuando Mahoma muere, y se parece lo dicen ellos, aparecen los califas. Y los califas comienzan a expandir el Islam. El primer califato, el ortodoxo, lo expande por Egipto. El Omeya lo expande hasta Europa, tomando la parte sur de la península ibérica, lo que es Portugal y España. Ahí lo expande. Y se van a quedar en esta zona por 700 años. Por 700 años. El que los terminan expulsando son los reyes católicos. Por eso que a Fernando y Isabel lo llaman reyes católicos. Porque ellos expulsan a los musulmanes que estuvieron desde el año 711 hasta el año de 1492. Imagínate. Es por ello que nosotros, que tenemos cultura europea, los españoles, tenemos ciertos aportes islámicos, ciertos aportes árabes. El turrón, los picarones, ¿no? Esos aportes árabes. Porque obviamente los incas no tenían turrón de café. Esos dulces, esas mieles son de ellos. Copia para hacer este carrón más. ¿De dónde sacarán, dónde habrían sacado todo eso? Pues? Los continentes. Sí, es una cosa, pero la chamana, ¿no?
celebran la Navidad. No. No bien. O sea, respetan a Jesús como tú y yo podemos respetar quién Abraham, ¿no? Pero para de contar. No, olvidó. Pero no celebra la vida. Es lo mismo como en el de los judíos también. Que no se habla de Claro. ¿Qué es una carta? ¿Qué? ¿Qué es una carta? Una casta. casta. Casta es un término general que se le dice para un grupo cerrado. Un grupo cerrado de personas. Está la casta de carpinteros, ¿no? O a eso le llaman castas. Grupos cerrados. Dime. Ah, una cuestión de higiene. Claro. Ellos se relacionan, o sea, a ver, ellos hacen tres alianzas con Dios. La primera alianza lo hizo Adán falló. ¿Ah? La segunda alianza lo hace se falló, no aguanta. Y la tercera alianza la hace Abraham no falla. Entonces, el problema de esa alianza es la circuncisión. Al octavo día de nacido del niño, le cortan la piel, le puso, dejando el glande expuesto. ¿Por qué? Porque es higiénico. Esa gente no se baña mucho. Entonces, cuando hay un bebé, en el mundo nuestro, cuando hay un bebé que nace, y esto le va a pasar algún día si que alguna de ustedes sea otra madre y es madre de un niño, el doctor te va a decir, cuando lo bañen, vayan bajándole el prepucio. Despacito y bajándole. ¿Por qué? Porque esta piel cubre el órgano genital masculino por completo. Pero el glande está cubierto por esa piel. No es niñito, no hay problema. Pero es cuando va creciendo. Es cierto que el niño sufre una erección, y la erección no es por cuestión sexual, la erección es por cualquier cosa que le genere placer. La comida, un helado, son pequeños. Entonces, el órgano genital se erecta, pero esa piel poco a poco ya no puede cubrir todo el pelo. Entonces tiene que retraerse. Pero ¿qué pasa cuando llega la vez que no lo han hecho? Están cubriéndolo por completo. Y uno, genera dolor. Genera dolor no solamente al momento de erección, sino también al momento de la actividad sexual. Y dos, como eso tiene que ser limpiado, no lo han limpiado, comienza a generar infección. Por eso que los hombres adultos, como le han retraído el prepucio, y tienen que hacer la circuncisión de adulto. Tienen que colocar una jeringa y cortarte. Imagínate, bueno, El dolor imagínate que el médico diga, ¡chico! Es por eso que los nazis podían descubrir que eran judíos, porque el cristiano no hacer esto, todavía le queda el prepucio. En cambio, el judío no. El judío no dirán, ¿por qué eres judío? No. Bájate el pantalón. Bájate el pantalón. Bájate el pantalón. No tiene prepucio. Que no voy a entrar en detalles. ¿Ya? Pero es una cuestión de higiene. Es una cuestión de higiene. No, el Luis XVI no le hicieron eso. Entonces, que Luis XVI era un adulto y mi chochera no podía tener relaciones con María Antonieta. Y María Antonieta ya había dejado de ser virgen hace tiempo. Sus amantes. Entonces se tenía el temor de que María Antonieta quedó embarazada de un amante. Y XVI no podía. Entonces nadie sabía quién era hasta que el que llega a un cura. Porque los que prohíben algo son los que saben que están prohibiendo. Y el cura dice, dice todo chiquito, bájate pantalón. Ese es tu problema, le dice. Y Luis dice, y hace la circuncisión. Pero imagínate, hay que puedes hacer todo un proceso de higiene en ese lado. Y ahí ya pude embarazar, tuvo 3 hijos. El problema es, dice que el que quiere tener intimidad con María Antonieta era frustrante, porque encima era una mujer muy guapa, y que él estaba obligado a tener relaciones con ella, y a tener relaciones con ella, el acto era muy doloroso para él. Y esto lo frustraba, y encima que era inseguro, peor todavía, ¿no?
Es así. Es por eso que le hacen al octavo día del nacimiento. ¿Y por qué no todo Dios? Porque el octavo día lo hizo Abraham con Isaac. ¿De verdad? Utilizar la misma lógica que utilizan las mujeres. Oye, a la niña cuando le ponen una leche chiquita, ¿le duele? Sí, pero no se va a acordar. Es la misma lógica. Ahora, la única diferencia es que la circuncisión es por higiene, y la leche no sé por qué. Decoración. La leche no sé por qué. ¿No? Decoración nomás. Corre acá, vamos a ver qué nos manda. Esa justificación, ¿no? Pero el chiquito no se va a acordar. O sea que el chiquito se me cae en la cama y no se acuerda. No me acuerdo. No me acuerdo. Ojos que no ven, ¿no? Orejas que no sienten. Entonces, para los que tengan la imagen va a ser horrible. Ah, claro, los que no le han hecho sus madres o sus padres. Digo la madre por lo general, pues, es la que se encarga de cuidar al niño recién nacido de la mamá. Y muchos dicen, sí, cerdo machista. Créeme que no. Créeme que un 60-70% de mujeres, 60% madres así que han dado a luz, consideran que solamente ellas pueden cuidar a su hijo. Sí. No permiten que nadie más. Les sale el instinto protector muy fuerte. Entonces tú le quieres cambiar, la saca, retírate, no sabes nada hacer, el hombre tenía que ser. Tú ni qué hacer, vete. ¿Para usted? ¿Para usted? A mí, más o menos. Estoy feliz. Lo que pasa es que también como el caso fue niña, ¿no? Es que esas cuestiones de higiene me da un poco de cuidado. Pero sí la bañaba a mi hijo. Mi hija de mirar con una cara como yo te estaba haciendo, ¿no? Porque la mamá la bañaba de una manera y yo la bañaba de otra. Y yo la bañaba así, la volteaba, ¿no? Le hacía peripecia. Se me miraba como dice. Pero no lo leí. Siglo IX. Dime. Yo te quería preguntar por qué la abuela era pegada. ¿Por qué? ¿Por qué la abuela era pegada? ¿El abuelo? La abuela. La gula. Ah, porque la gula era pecado. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente comía lo justo para vivir. Por lo tanto, ¿tú qué buscabas? Buscabas siempre quedarte con un poquito más para comer, ¿sí o no? Pero eso implicaba que no tributabas a los grandes señores. Entonces, ¿cómo evitamos que tú, por lógica, oye, si yo tengo que entregarte 10 a ti y quedarme con uno, y ese uno con la justa me da para comer y tengo hambre, ¿por qué mejor no te entrego 9 y me quedo con 2? ¿Sí o no? ¿Cómo evito que me hagas, cómo evitas tú que yo te haga trampa? Poniendo reglas y leyes, pero aún así las esquivo. Ah, pecado. Religión. Claro, entonces el pecado es mucho más fuerte, ¿no? Basta con decir no mientas. Pero si mientes es pecado, ya la cosa tiene un peso. ¿Me das tu palabra? Sí. ¿No estás mintiendo? No. ¿Júramelo por tu mamá? Como que ya estoy empeñando la salud, la seguridad de un ser querido por mi mentira. ¿Entiendes? Entonces ya, esto es ya muy ideológico es eso. Por eso que lo colocan de esa manera. Como decir, no coman a la vaca. Tiene también que ver con hacer la sustitución un placer. Y si sigue dándole. Sí, puede ser, pero en esa época no había ni comida. Ese es el problema, ¿no? Aunque se mezcla con la idea con la idea castrante de placer, ¿no? Nada de ese placentero. Pero en esa época no había comida. En la actualidad sí podíamos decir eso, ¿no? Donde tú sales a la calle y por 10 soles te puedes meter una trampuchada comiéndote pues snacks, papitas, esas cosas. Pero en esa época era complicado tener comida a la mano. Era bien complicado. Ahí, entonces, es desierto, pues. ¿Cómo? Sacaban las comida de ahí. Ah, claro. Aunque tienes cosas al lado, igual es complicado. En realidad, pues como dicen, ¿no? La gordura o la obesidad es una enfermedad del siglo XX. Antes era bien difícil que haya gente obesa. La gente obesa que había eran nobles, reyes. Hoy día, todos.
puedes encontrar una persona obesa en cualquier lugar. Porque tenemos comida en todo el alcance, comida. Aparte tenemos muchos alimentos baratos que generan obesidad. Tómate gaseosa todos los días, olvídate, te hinchas por el azúcar. Paparita, que está chivolo. Ustedes crecen para arriba. Cuando cumplan 21 van a crecer para los... Ahí lo voy a ver. Dígate. Mira, yo puedo labrar a las 8 de la noche y me engordaba. Ahora olvídate, como un área y tengo que hacer ejercicio todo el día, si no me sale falta. Imperio Carolingio es del siglo IX. Es el siglo IX. En realidad el Imperio Carolingio nace en el año 800 y termina pues con el Tratado de Verdún. Ahora mira, el antecedente. El antecedente. El antecedente del Imperio Carolingio es el Reino Franco. El Reino Franco. Como tú recordarás, el Reino Franco es un reino germano. Reino germano. Reino germano. Es el Reino Franco, un reino germano. ¿Ya? Y esto yo me olvidé de mandar el... Ya lo mandé. Reino germano. Uno, dos. Se ubicó en las Galias. En las Galias. Esa zona que se encuentra en la parte norte de la península itálica, ahí se ubicó el reino franco. Fue un reino federal. ¿Qué significa ser reino federal? En la época del Imperio Romano, reino federado se le llamaba a los reinos germanos aliados a Roma. O sea que apoyaban a Roma. Reinos aliados a Roma. Ese fue el reino franco. Ahora, de este reino, vamos a tener una dinastía. La dinastía merovingia. La dinastía merovingia. Esta dinastía merovingia, quienes nos interesan de esta dinastía, fueron Clodoveo. Clodoveo. La importancia de Clodoveo fue que inició la dinastía. Él la llama merovingia en honor a su antepasado Meroveo, un rey franco que luchó al lado de Roma contra Atila. Y él es el primer rey bárbaro cristiano. Por lo tanto, él es el primer rey bárbaro que realiza la alianza Estado Iglesia. ¿Cómo es esa alianza? La Iglesia Católica justifica el poder del rey, diciendo que el rey es rey porque Dios así lo quiere. Y el Estado lo que hace es defender a la Iglesia de otras iglesias cristianas. O sea, yo no permito que en mi reino haya otro cristiano que no sea el católico. ¿Entiendes o no? Y los territorios que yo conquiste los voy a obligar a que sean cristianos católicos, aumentando así el catolicismo. Esa es la alianza Estado-Iglesia. Y a cambio, el Papa lo que hace es justificar el poder del rey. A ver, Clodoveo tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque tienes, mira acá, tienes a Clodoveo, Clodo, ¿qué lo tienes? Que es pagano. O sea, creen Odín, en Thor, en Loki y toda esa gente.
Pero Clodoveo y toda su gente, que son paganos, gobiernan sobre un mundo galo cristiano. Pero los cristianos no le hacen caso al rey, porque el rey es pagano. Y el rey los castiga. Y los cristianos continúan sin hacerle caso. El rey los tortura. Y los cristianos siguen sin hacerle caso. El rey los mata. Y los cristianos siguen sin hacerle caso. Que Clodoveo se encuentra en una encrucijada. Haga lo que haga, no lo convence de que lo obedezca. Haga lo que haga, no lo convencen de que ellos acepten al Dios de los paganos. Oí por Loki. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen bien metido en la cabeza de que si mueren por Dios, irán al cielo. O sea, la muerte para ellos al final no es un castigo, es un premio. Exacto. Y peor si es sufriendo. Si es sufriendo y con tortura, encima se vuelven santos o santas. Porque se llama el santo por martirio. O sea, todos mis métodos represivos son algo bueno para ellos. ¿Qué hago? Donde el Papa le dice, acá yo te soluciono el problema. Tú haces, te vuelves cristiano tú y toda tu gente. No me importa si los primeros lo hacen por conveniencia. Porque a ti te conviene que los galos trabajen. Porque si tú matas a todos, ¿quién te trabaja la tierra? Si ustedes los galos son 4 gatos nada más, ¿quién va a trabajar todo eso? Te conviene que los galos trabajen y te tributen. Así que a mí no me interesa que Clodoveo, me vuelvo católico, pues, no me interesa que lo hagas por conveniencia, porque al final yo voy a evangelizar a tu hijo, a tus nietos, y tus hijos y nietos serán católicos por convicción. Pero por algo se empieza. ¿No? Es como decir, no me importa que tú no me ames, cosa que lo que hacemos, ya con el tiempo me malas. Así, el que tiene a largo aliento, ¿no? Así él es católico. La primera generación, conveniencia, la que viene va a ser convicción. Y yo le diré a todos que te obedezcan. Y así vamos. El Papa le decía, señores, fieles, Clodoveo se acaba de bautizar y por lo tanto ahora todos tienen que obedecer a Clodoveo. La gente, no, que mató a mi mamá, mató a mi papá, mató a mi abuelo, señor, por favor, no, que por aquí, que por allá, que esto y lo otro. Y el Clodoveo le decía, ¿viste? Si a mí no me hacen caso, menos a ti. Y el Papa que decía, por favor, que no, es palabra de Dios. Silencio total. Gloria a ti, Señor. Se acabó tanta cosa. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo? El Papa. ¿Qué significa eso? El enviado desde la tierra. ¿Qué significa eso? Que lo que usted dice es palabra de Dios. Por lo tanto, hay que obedecerlo. Listo. Y Clodoveo se queda de lado. ¿Por qué te obedecen a ti y no a mí? Porque cuando tú los mandas, tú los matas, los mandas al cielo. Ya, van al cielo porque yo lo deseo. Que si ellos no me obedecen, los mando al infierno. Y del infierno no sale. O sea, tú, al matarlo, acabas con su vida efímera. Yo puedo castigarlos en la eternidad. ¿Entiendes? Por eso me obedecen a mí, no a ti. El poder de la iglesia. Clodoveo, el primer rey bárbaro católico, cristiano. Luego vienen los famosos reyes holgazanes. Reyes holgazanes. Los reyes holgazanes son reyes que se dedican pues al lujo, al confort y no hacen nada más, ¿no? ¿El gobierno de quién era? En realidad, el gobierno era de los mayordomos de palacio. Mayordomos de palacio. Estos mayordomos de palacio pertenecían a la famosa dinastía Pipínida o dinastía Eristal. El famoso mayordomo de palacio, por ejemplo, Carlos Martel. Él detuvo a los musulmanes que ya estaban en España y querían meterse a Francia. Él los detuvo. Por eso es famoso Carlos Martel. Creo que esto de acá, para borrarlo todo. ¿Cuál es la diferencia entre católico y cristiano? Sí, ¿cuál es la diferencia de los dos? No, lo que pasa es que tú tienes una religión. ¿No? Tú tienes una religión. La religión es el culto a religión romana, religión griega, religión islámica, ¿está de acuerdo? Pero existe la religión cristiana.
La religión cristiana es que todo cristiano cree en Dios, Santísima Trinidad, o al menos Dios Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, la religión cristiana se basa en un libro que se llama la Biblia. ¿Cómo ese libro lo interpretas? Te divide en iglesias. Entendiendo iglesias no como un lugar, sino como el conjunto de interpretaciones teológicas de esa Sagrada Escritura. Entonces, los que interpretan la Biblia de una manera son católicos. Los que interpretan la Biblia en algunos aspectos de otra manera son cristianos ortodoxos. Los que interpretan de otra manera son evangélicos. ¿Entiendes? Entonces, todos son cristianos, todos, incluyendo los católicos. Solo que el catolicismo, el cristianismo, perdón, se divide en varias iglesias. Y la iglesia católica es una de las iglesias o interpretaciones o teología del cristianismo. Esa es la diferencia. Pero al final creen lo mismo. Por eso que cuando un testigo de Jehová va a tu casa y te toca la puerta, te está hablando del mismo Dios. Por lo que te lo presenta de una manera un tantito distinta. En resumen, es diferencia de forma, no de forma. Muy distinto. ¿Qué son tan pesados? Que no aceptan. Pero si no aceptas a Jesús como Dios, no aceptan el cristianismo. Por eso que los cristianos que los judíos, porque los judíos rechazan la existencia del cristianismo. Un minuto. Sí, pues no se tiene que mañana tiene su que no se pilla. A ver, una cosa, entiendo de que la ya ¿verdad? No va a ser el texto. No, ella es una de las va a seguir siendo el profesor de Carlos Chicos, no. Va a ser psicología y va a ser psicoestilo todo lo que Va a seguir tratando domingo. Entonces, como la semana antes pasada no tuvieron, se está recuperando. Portativo. Una lesión, no. Por el segundo. Okay. Cada vez que mencionan lo que es religión, cristianismo, lo único que más me acuerdo es la Santa Inquisición. Ah, porque es lo igual que pasa con los musulmanes, los siempre te exaltan lo malo. Es igual que pasa con los musulmanes. Aparte de que nadie se esperaba la Santa Inquisición. Pero que te parezca mentira, la Santa Inquisición, ¿ya? Generó rechazo, sí, pero no mató tanta gente como mató la cacería de brujas. Ah, Y lo que es peor, la cacería de brujas no es católica. Los católicos no hicieron cacería de brujas. Lo que hacen cacería de brujas son los evangélicos. ¿qué es género de cacería? Ignorancia. Hay un estudio que circula en internet que es muy bueno, que hicieron unos antropólogos, donde demostraron que la mayor cantidad de cacería de brujas se da en el mundo cristiano evangélico,
Me estoy refiriendo a los luteranos, a los calvinistas, a los anglicanos, y en aquellas regiones donde no había mucho poder del Estado. Entonces, tienes un grupo de personas, ejemplo, Estados Unidos, las 13 colonias. Tienes un grupo de personas que está trabajando la tierra, no tiene un Estado fuerte, o sea, no tiene una autoridad fuerte que venga del Estado y establezca normas de conducta en el sentido estatal. Y no te sale la cosecha. ¿Sale la cosecha? ¿No te sale la cosecha? ¿No te sale la cosecha? Eres muy creyente. ¿Quién tiene la culpa? Alguien me ha maldecido el agua. Vamos a matar a los indios. No hay indios. Entonces, por ahí hay una chica, por lo general, esto se mezcla mucho con el machismo, por ahí hay una mujer que actúa media rara. ¿Cómo actúa rara? Ah, tiene ya 15 y no se quiere casar. ¿No? O no se porta pues como señorita. Es decir, juega, corre, es feliz, no se preocupa en cuestiones de la casa, el hogar, bruja. Hay una película que me parece muy interesante, el final es un locón, pero que se llama La Bruja. ¿Qué se llama? La Bruja. Es una película de un director que hace películas muy pegada a mitología, muy pegada a cosas así. Esta película La Bruja, que es con esta actriz que hizo la serie Gambito, no sé si la han visto, una chica que juega ajedrez. La Bruja comienza así, o sea, no te spoileo, porque obvio los spoilers. Comienza así, está con su hermanito, porque ella tiene 2 hermanos más, está con su hermanito, y su hermanito lo pone así en el suelo y están jugando al lado de un río, y ella se pone, no, en una especie de bosque tallaca, está escapado, y ahí se me ponta el bebé, ¿no? La clásica, ¿no? Ponta el bebé, cuídate el bebé. Cuando voltea desaparece el bebé. Y él se tapó la cara y ya no está chiquito. Así comienza la película. Entonces el papá dice, un lobo se lo llevó. La mamá la ve, que ya está en... Es que las brujas son las niñas que están en esa etapa de pubertad, adolescencia, ¿no? Entonces, no, ella es bruja, ¿no? Y tiene 2 hermanitos que comienzan a cantarle, mi hermanita es bruja, y comienzan a echar, y por ahí tienen un macho cabrío negro grandazo, ¿no? Entonces, por ahí es toda esta, y son norteamericanos, o sea, son colonos norteamericanos que están en una tierra que no prospera. Y toda la mezcla, toda la presión que recibe la chica, y lo que es peor, la presión que recibe la chica no del pueblo, sino de la propia familia, de la mamá que es muy creyente, que no es posible, que mi hija no me ayude, que cosa más, entonces ahí juega mucho con eso. Tiene una película interesante, ¿eh? La Bruja se llama. Ese director ha hecho también una película que se llama El Faro, que también es una mezcla de 2 mitos griegos, que es con William Dafoe, el que hace de... ¿No se ubican el que hace el Duende Verde? Sí, claro. Ya, él, buen actor, y con el que hizo el último que hizo de Batman. No sé por haber hecho Crepúsculo. Claro. Ese pata hace buenas películas. Hace buenas películas y Crepúsculo. Y que se llama El Faro, se llama. 2 hombres que están en un faro, en una isla alejada, y la convivencia de ellos. Pero son esas películas que tú te sientas a ver y a la mitad de la película dices que estoy bien. ¿No? No son mucho de cine, son más de club, son muy interesantes. También la película es buena. ¿Ya? Pero tienes que tener paciencia. ¿No? Porque tú después del final dices, ¿qué estoy viendo? Te quedas pensando, ¿no? ¿Qué ha querido decirme el director con eso? Pero esa de la bruja trata sobre eso. Muy bueno. Pipino el Breve. ¿Él qué era? Hijo de Carlos Martel. Hijo de Carlos Martel. Por lo tanto, Pipino era un hombre muy común en esta familia, porque está Pipino el Breve, Pipino el Cristal, que también lo llamaban el Viejo. Es más, la dinastía se llama Pipínida. La Pipínida. Hijo de Carlos Martel, él va a ser el último mayordomo de Palacio. El último mayordomo de Palacio. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Pipino destronó a Childerico III. No por ese nombre, ¿verdad?
Sino porque Childerico III, ¿qué fue? El último rey organizado. A Childerico III. Lo ponemos acá. Último rey organizado. Último rey holgazán. O, chicos, ¿gritas? Lo que es lo mismo, último rey de la dinastía merovingia. Obviamente que Pipino era un hombre inteligente. Y Pipino sabía que si le va a dar golpe de Estado a Childerico, ¿qué necesita? Apoyo. Necesita apoyo del ejército. Claro, si hubiera un poco de historia a Castillo, no hubiera hecho la burrada que hizo, ¿no? Entonces, él tuvo el apoyo del ejército y el apoyo de quién. Claro, pues necesitas el apoyo ideológico. Porque el pueblo, ¿qué va a decir? Oye, ¿este por qué gobierna? Y el Papa, calma pueblo, Dios así lo quiere. Ah, bueno, así Dios quiere, entonces ya no es cosa mía, ¿no? Dios sabe por qué lo hace. Pipino, perdón, hace esa alianza. Él sabía cómo lo hacía. Último gobierno de palacio, él da inicio a la dinastía carolingia. Menos mejor que le sentía Pipino. A la dinastía carolingia. Esta dinastía amarilla, amarilla y hielo. Esta dinastía carolingia, jóvenes, tiene este nombre en honor a Carlos Martel. ¿Ya? O sea, Pipino no le pone el nombre a su apellido, a su dinastía por su hijo, pues. Se lo pone por el papá. Entonces, en honor a Carlos Martel. En honor a Carlos Martel. ¿Cómo se llama? Dinastía Carolina. Siendo Pipino, por obvias razones, lo puede ver ahí, el primer rey carolino. Por lógica, ¿no? Si me estoy destronando el otro rey, ¿quién va a ser rey? No, pues Pipino. Es así. Pipino, cuando muere, divide su reino en dos. Dividió el reino. Esta es una costumbre muy franca, o sea, muy de los francos. Dividir tu reino en dos. Dividir tu ducado en dos. A ver, cuando Carlos Martel muere, él era rey. Carlos Martel, ¿qué era? Mayordomo, que significa el de mayor dominio. El reino franco tenía tres grandes nobles. Y los tres eran duques. El duque de Austrasia, el duque de Neustria y el duque de Borgoña. Entonces eran los tres más bravos. Por encima de ellos son el rey. ¿Está bien? Y de los tres, el más poderoso era mayordomo. Y el más poderoso era el duque de Austrasia. Eran los Pipinos. Carlos Martel era duque de Austrasia. Carlos Martel, el hijo bastardo de Pipino de Aristalo, Pipino el Viejo. Pero el hijo más fuerte e inteligente de todos los hermanos. Así que no importaba que era bastardo. Bastardo es el hijo no nacido en el matrimonio. ¿Entiendes? Es un bastardo. Pero cuando Carlos Martel muere, su ducado lo parte en dos. Porque solo le sobrevivieron dos hijos varones. Pipino y su otro hijo, el otro hijo de Carlos Martel, Carlomán. Ahora mira, legalmente serían dos, Pipino y Carlomán. Pero la tradición dictaba que el hermano menos capaz, o el menor, le entregara su territorio al hermano mayor. Sería raro eso. Y Carlomán dice, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme en problemas. Yo sé que Pipino va a ser el que va a gobernar. No quiero entrar en guerras civiles, porque esto va a terminar en una guerra civil. Así que, Pipino, quédate con todo el ducado, yo me vuelvo sacerdote. Y Pipino fue duque, mayordomo en palacio, y se destrona a Childerico. Y se vuelve rey. Y cuando Pipino muere, tiene dos hijos. Carlos, el hijo mayor, que en la historia lo llamarán Carlos el Grande, Magno, secas, sin ese, y
un hombre que tenía el mismo nombre que su tío, Carlomán. Se llama Carlomán. Carlo y Carlomán eran los hijos de Pipino. ¿Entiendes? Entonces, el reino franco se parte en dos. Entre Carlomán y su hermano mayor Carlos. ¿Qué se esperaba? Que Carlomán le cediera su poder a Carlos. Pero no quiso. Y se puso terco. Que no, que no, que no, que no. Hasta la mamá de los dos fue a visitarlo. Dijo, no, tienes que darle a tu hermano. Tu hermano es el mayor, tu hermano es el más fuerte. Está la ley y la tradición franca, es una tradición que no se puede romper, pero oye, dale. Y no quiso. Y así estuvo 2 años, hasta que convenientemente, joven, se muere. No sabemos de qué. Es más, se muere después de la visita de la mamá. No. No vamos a pensar mal de la mamá. Vamos a pensar mal. No creo que sea capaz. Ah. Ahora, cuando muere Carlomán, por lógica, su herencia debía pasar a su hijo. Él tenía un solo hijo varón. Entonces, Carlos tendría que negociar con el sobrino para que él pueda. Carlos dijo, mira, a mi hermano le tuve paciencia, a mi sobrino no. Y cuando muere Carlomán, se queda con todo. Y el sobrino reclama, ¿no? Y como el sobrino ve que su vida corría peligro, el sobrino huye a Lombardía. Es un reino que se encuentra al sur del reino franco. Y huye a Lombardía, ¿por qué? Porque en Lombardía había un rey llamado Desiderio. Y este rey había sido suegro de su tío. Carlomagno se había casado con la hija de Desiderio y después se había divorciado. Eso hizo que Desiderio se vuelva su enemigo. Y cuando el sobrino, o sea, el hijo de él, a la muerte del papá, ve que su vida corre peligro, se va donde Desiderio. ¿Y qué hizo Carlomagno? Conquistó el reino lombardo. ¿Y qué pasó con el sobrino? Desapareció de esto. No sabemos qué le pasó. Carlomagno dijo que lo mandó a un monasterio. Dijo. Y así sería con el poder. Por eso esa pregunta de San Marcos era tan bien complicada. Una pregunta que hizo durante la pandemia acerca de la sucesión del poder. Pues cuando Carlomagno vive, ¿verdad? Tuvo 4 hijos varones. Su hijo mayor lo tuvo con una noble. Pero la tuvo con una noble. ¿O qué hacía? Y quedó embarazada. Pero Carlomagno no está casado con ella. Entonces su primer hijo era un bastardo. El hijo con una mujer que no es tu esposa, o sea, no estás casado con ella, ¿ya? Pero era un bastardo de una noble. Porque depende también quién era tu mamá para que tu nivel de bastardía sea brava. Pero es lo mismo ser bastardo de un rey, pero que tu mamá sea una duquesa o la hija de un duque, ser bastardo del rey y que tu mamá sea una campesina. O sea, ni existías en ese caso. ¿Entiendes? Ni existías. No, digo un esclavo. ¿Ya? Ni existías. De Carlomagno tenía mucho cariño, eso me dijo. Y luego Carlomagno se casa y tiene 3 hijos. Mira lo que hace Carlomagno, ¿no? Con los 3 hijos, Carlomagno los manda a cada una. Él divide su reino en 3. Sí, lo divide en 3. A uno lo manda lo que dice en Italia, a otro lo manda lo que sería Francia, y a otro lo manda lo que sería Alemania. ¿Por qué? Porque Carlomagno le dice que el reino va a estar dividido en 3, entre los 3. El imperio está entre los 3 divididos, y cada uno va a gobernar una parte del imperio cuando sean adultos. Y los manda de pequeños para que los pueblos, Italia, Francia más adelante, Alemania más adelante, los vayan reconociendo como sus reyes desde chiquitos. O sea, se vayan acostumbrando a las costumbres, para la redundancia. ¿Se entiende? Pero Carlomagno dijo esto, ¿cómo que diga, no? Yo tengo una casa de 3 pisos. Yo le digo a mis hijos, si tuviera 3 hijos, ¿no? ¿Tú te quedas con el primero? ¿Con el segundo? ¿Estás de acuerdo? Sí, papá. Cuando me muera. Mientras tanto, la casa es mía. Yo tiene clara, el primer piso para ti, el segundo piso para ti y el tercero para ti. Cuando me muera. Yo no quiero peleas. Todavía la casa es mía. Ya, lo mismo hizo Carlomagno. El imperio es mío. Yo soy el emperador. Solo que estoy sembrando las semillas
del futuro imperio cuando se parte entre los tres y no haya peleas. Y al mayor no le dio nada. Era bastante. Lo cuidaba, lo tenía a su lado, lo tenía como consejero, pero no lo reconocía. ¿Ya? Y lo quiso mucho, tanto así que unos nobles le quisieron dar golpe de estado, y utilizaron al hijo mayor para decirle, tú mereces más, mira que tu papá le lavaron la cabeza, ¿no? Y el chibolo aceptó. Y hay una rebelión contra Carlomagno, un intento por empezar a Carlomagno con el hijo mayor a la cabeza. Pero era un títere el chibolo. ¿Para qué dar más para que Carlomagno mató a todos. A todos los líderes mató, menos a su hijo. A su hijo no lo mató. Y le reclamaron, ¿no? Su consejero, señor Mati, lo está sentando como presidente, él lo traicionó, que por aquí, que por allá, que no, que el hijo, no está. Y la mujer, la esposa de los tres hijos menores, ¿no? De los legítimos. Sí, mátalo. Estamos Carlomagno. Hasta que llega Carlomagno, tranquilo, los reyes no brincan. Carlos dijo, mira, la próxima que alguien me diga que me mi propia sangre, con un puñal, yo le voy a abrir la garganta, le voy a sacar la lengua y se la voy a clavar al pecho. Y miró a su mujer, sin importar quién sea. El problema con Carlomagno fue que Carlomagno te cumplía lo que te decía. ¿Entiendes? Y esta gente era más miedo. No es simpático, ¿no? No, que sí, voy a hacer metro y te yo ni uno, no. Tú lo molestabas y él te decía, la próxima te reviento la nariz. Y no, ¡oh! Te metió. La próxima te reviento la boca. No miras, y digo, bueno, ¿qué me dice? Es que tú vas a decir algo, tienes que hacerlo, amigo. Y por lo tanto, tienes que decir algo que vas a hacer. La próxima que ya te mato, no lo vas a matar. No lo vas a matar. Entonces no digas te mato. ¿Qué? De la sangre. Eso. ¿Qué rey puedes? ¿Qué dice? Mira, a hacer. La próxima te rompe un dedo y le rompes el dedo. Pero rompes. Para que los demás tomen en serio. Si no, van a ver que eres boca. Ah, ya. Carlomagno de los tiempos. Cuando Carlomagno dice que te abrí la garganta, pues que alguien hecho, bueno, por no que lo hace. Santo remedio. Lo que hizo Carlomagno para que su hijo fuera castigado es que a este sí lo mató por hacer. Y le exigió a los sacerdotes que lo toquen bien, porque le decían, no se olviden. Y Carlomagno frecuentemente lo visitaba. ¿No? El amor de un padre hacia su hijo. Eso sí lo hizo Carlomagno. Pero te das cuenta cómo divide el reino. El problema fue cuando Carlomagno muere, en el año 814, de los tres hijos, solo uno estaba vivo. El Ludovico Pío, pues, dice el piadoso, otros dos se han muerto. Por eso que el Ludovico hereda todo. O sea, Ludovico. Cuando Ludovico está vivo, ¿ya? Él se casa con una mujer, una esposa. Y con esta esposa, él tiene tres hijos: Lotario, Luis y Pipí. Eso quiere decir que a cada uno que le tocaba. Al mayor le tocaba el emperador, y pues nada más. Un tercio. ¿De acuerdo? Pero Michochila es viuda. Y parece que no le gusta Tafolo. Y se casa con otra mujer, chibolita. Y esta le da un hijo más, Carlos. Entonces, tercio. Cuarto, un cuarto y un cuarto. Y estos dos no quisieron. No, porque me van a dar tampoco. Aparte que este ni siquiera sabe ser hijo, tal vez la mujer te fue infiel, chingona. Me parece de chiste, una anécdota, ¿no? Esa es la del hijo de la otra, un escándalo. Y Carlos decía, es mi derecho legítimo, tiene que darme mi parte del territorio. No, y el que estaba en medio era Pipino. Siempre mi hermano, no, chicos, es mi hermano, que por aquí, que por allá. ¡Uy! Y se muere.
No era, solucionado. Si el roche era porque era un cuarto, ahora ha vuelto a ser tercio, ¿sí o no? Entonces, no, el 19 ahora sería la mitad. Si no lo consideramos, sería la mitad. Así que su reclamo se fortaleció. Porque claro, la otra le dice, oye, ya volvemos al inicio. O sea, lo que inicialmente nos tocaba era un tercio, un tercio, un tercio. Hace Carlos era un cuarto, un cuarto. Muerto Pipino, un tercio, un tercio, un tercio. Y Lotero dijo, sí, pero sin Carlos es mitad, mitad. Comienza la guerra entre los tiranos. Guerra que termina con el Imperio Carolingio. Habla sobre la primogenitura, pero el Imperio Carolingio no tenía la primogenitura. Solamente el primogénito heredaba el título de dominador, pero los terminados vivían igual. A menos que quisieran repartirse, los pecos eran más ambiciosos, no se lo iban a entregar al mayor. Así era la cosa. Y dio el reino, y acá viene nuestro amigo Carlos Magno. Carlos Magno. Creo que es salado. ¿Ah? ¿Quién opinó? No te lo mencionan. Probablemente lo hayamos. Porque a esta gente le encantaba matar. Por eso es que antes la comida venía con una tapa. Entonces cuando tú ves los restaurantes bonitos te ponen así, ¿no? No es buena sorpresa, es porque no le metan veneno. Antes la comida del rey venía con una tapa y con 2 candados. O sea, venía encadenado al plato. Y tú te sentabas y en la llave lo tenían 2 personas. Lo tenía el rey y lo tenía el cocinero. Así que si el rey se moría, el cocinero era. Y encima tú abrías, sacabas y tenías a tu costado a un sirviente que comía primero que tú. Cómelo. Claro, y tú comías, te quedabas mirando. ¿Sí tenés? ¿Seguro? Ahí recién comía. Porque antes los venenos no eran como ahora que puede ser. Si el veneno es a largo aliento, le puedes meter un antídoto. La idea era matarlo al toque, pues, para que no le den antídoto. Por eso que el otro comía, lo miraba un ratito, tomaba tu agüita, no pasa nada. Y ahora sí como yo. Y tienes que probar de todo, ¿eh? El arrocito, el purecito, todo tienes que probar. Exacto. Y como pasara algo, el que pagaba ¿cuánto quiere? Carlos Magno vivió entre el siglo VIII. Rodar también podría ser culpado por no haber probado todo. Creo que si hubiera probado, ya estaría muerto. No, lo obligaban a probar todo. Del siglo VIII al siglo IX. Ese Carlos Magno. Sus campañas. Campañas. Contra los lombardos, del cual ya hablamos. Que fue una victoria. Contra los sajones. Contra Victoria y contra los sarracenos. Es una derrota. Los sarracenos eran nada más y nada menos que los musulmanes en la península ibérica. Lo que van a estar 700 años, ellos. De esta derrota de Carlomagno contra los sarracenos, ¿ya? Es que están en 2 cosas. Primero, Carlomagno pone la marca hispánica, que es esa provincia fronteriza para defenderse de ellos. Y segundo, nace el famoso Cantar de Gesta de Rolando Roldán, que tú lo ves en literatura. ¿Ah? ¿Copiado aquí ya? ¿Esta zona de acá está copiado? Ya, vamos a ver un poquito. Vamos a Carlos y hacemos el producción más productiva. Próxima semana, mira, 5 vamos a hablar. En la pintura debe estar esperado. Ya,
José, Ah, esta que estaba gastando. Siente que la pintura trata sobre un tipo que mata a su hijo y lo abraza así todo llorando. Que han hecho memes esa pintura. pero eso es esperado porque mató a su hijo porque ella decidió. ¿Por qué? Porque mató a su hijo porque no deja de decidir. O sea, eso no sabía que el tipo trataba de llorar. Sabía que era un cruz, pero no lo asocié con igual. ¿Te gustaba o no? Ten en cuenta que Oriente, las culturas, los asesinatos eran humanos. Y aparte que estamos hablando de una época cuando Rusia era unificada. Por eso que le decían el zar o el rey de la Rusia. Así que la película era el asesinato era normal. Correcto. Tampoco de libros, tampoco. Son unas otras también. ¿O no? Sí, si vemos, vamos a ver Japón. No entiendo. O sea, ¿cómo fue Japón también? Yo creo que Japón llegó a cortar una. A los horas. Para Japón es interesante, ¿no? Era la unificación de Japón en el siglo XVI con la dinastía Tokugawa, la era que algunos dicen que sí o que no, el feudalismo japonés, la era de los shogunes, el final de ellos con los Meiji, pero es interesante como historia, pero de ahí a que incluye en nosotros. Organización política. Política, vamos a tener, primero, el ducado, que es la marca más el condado. Es el ducado. Luego, vamos a tener la marca. La marca es una provincia fronteriza. Eso lo convierte en una provincia altamente militarizada. Luego tenemos el condado. Provincia libre. Al interior. Esta fue preguntas amigos. Luego, el Mishi. Eran los visitadores o espías. Visitadores o espías. Luego tenemos la educación. La educación estuvo a cargo de la organización de un hombre llamado Alcuino de York. Alcuino de York. La educación está dividida en escuela palatina, encargada de educar a la nobleza para que sean administradores. Nobleza. La escuela conventual o monacal, encargada de educar a los futuros sacerdotes, clero. Estas dos escuelas se les enseñaba las 7 artes liberales. Las 7 artes liberales.
Estas 7 artes liberales estaban divididas en trivium, letras, gramática, retórica y dialéctica. Gramática, el arte de escribir bien; retórica, de hablar bien; y dialéctica, en base a lo que lees, y en base a todo lo que lees, razonar bien, ¿no? La dialéctica. Y el cuadrivium, que son las ciencias. Y aquí vas a tener la aritmética, la base de las 4 operaciones, la geometría, la música y la astronomía. El álgebra no entra porque es árabe, no se olviden. Está asociado a los musulmanes. Pero, ojo, las 7 artes liberales, solo para ellos, no te olvides. Y C, escuela parroquial. ¿Dónde tenemos al pueblo? Pero aquí es ideologización. ¿Se acuerdan cuando le dije, el que tú me hagas caso por conveniencia no me interesa, me interesan tus hijos? Ya, eso es lo que pasaba acá. Los sacerdotes ideologizaban al pueblo para que aceptaran el dominio de Carlomagno. Sabían que los padres odiaban a Carlomagno, pero lo obedecían por temor. Ya, el temor no siempre es bueno mantenerlo. ¿Me entiendes o no? Hay que ideologizar. Entonces hay que cambiar la mentalidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, le están creando al pueblo la idea cristiana de que deben obedecer a Carlomagno. Que lo mejor que le pasó fue seguir a Carlomagno. Ahí lo tienes. Y por último, el final. A ver, Carlomagno murió en el año 814. El que lo sigue es su hijo, Ludovico. Como ya les dije, Ludovico Tupido tuvo 4 hijos, ¿no? Ninguno se le murió. Pero el final del imperio fue con el Tratado de Verdún. Acá comienza un pequeñísimo cronimita historiográfico. Con eso me quedo. Por acá. ¿Esto lo terminaron? ¿Todos aquí? ¿Sí? ¿Acá? Sí, perfecto. Y acá comienza un pequeño problema historiográfico. Y lo vamos a solucionar. Me han venido muchas preguntas en el libro de pre que nos enredan la vida. Dime. ¿Qué dice en la ley de MISI, MISSI. Dominici. Es. Vamos con feudalismo. Feudalismo. Y feudalismo, la gran pregunta es, ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué es? Y aquí comienza el problema. ¿Por qué? Porque como, al igual que tú le puedes preguntar a alguien, ¿no? Oye, no sé, para ti, ¿qué es la poesía? Y alguien va a darte una interpretación, no sé, del punto de vista griego, y luego te da una explicación del punto de vista de la etapa moderna. En el caso del feudalismo, cuando uno pregunta qué es, hay 2 escuelas que dan una respuesta. Ya que viene el problema. Préstame atención, no copies, presta atención acá. Le puedo mostrar. ¿Qué es el feudalismo? Cuando nos preguntamos qué entendemos por feudalismo, hay 2 escuelas que te dan una respuesta. ¿Ah? La que se llama la escuela jurídica. Escuela historiográfica jurídica. Ahí se llama.
Escuela historiográfica jurídica. Una escuela historiográfica es un conjunto de historiadores que ante un hecho histórico le dan una interpretación. Porque recuerden ustedes que la historia es la reconstrucción del pasado. Pues hay que entender cómo lo reconstruyen. Por eso que en historia es medio complicado darte una respuesta a... Yo digo, los espartanos no arrojaban sus niños, sino que los dejaban expuestos. Profesor, existe el historiador griego que dice que sí lo arrojaba. Existen romanos, historiadores que dicen que sí lo arrojaban. O sea, ¿a quién le creemos? A los restos arqueológicos. Que han encontrado, antropólogos, han encontrado restos de los niños en el monte Taygeto, pero que no tienen fracturas de haber sido arrojados. Tienen fracturas de haber muerto devorados por un animal salvaje o haber muerto de frío. Pero no arrojados. Entonces, ¿por qué los historiadores antiguos dicen eso? Porque los espartanos no escribían mucho. Entonces, quien hablaba del espartano era el ateniense. Y obviamente el ateniense no habla muy bien, ¿cierto? Es como que yo quiero conocer, por ejemplo, yo quiero conocer, no sé, la migración venezolana. Pero voy a tomar como testimonio a los peruanos. Chévere, ¿no? Quiero ver cuál es el impacto de la migración venezolana dentro de la visión peruana. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo le pregunto a alguien que perdió su trabajo porque un venezolano entró? Debido a que el jefe del dueño o el dueño del negocio consideró que la mano de obra venezolana era más barata. ¿Qué visión me va a dar esa persona, hombre o mujer, que perdió su trabajo? Voy y le pregunto a una señora, señora, ¿usted qué piensa de la migración venezolana? Y la señora, hace 3 años su esposo lo dejó por una venezolana. ¿Qué visión me va a dar? Entonces voy a estar tomando como algo cierto unas visiones subjetivas de personas que se vieron de una u otra forma afectadas por esta migración. ¿Sí o no? Voy a hacer un análisis acerca de Alianza Lima. Y voy a tomar como punto de referencia a los hinchas de la U. ¿Qué me van a decir? Entonces, voy a hablar de Esparta y aquí lo estoy leyendo. A los atenienses. O a los no espartanos. Y lo que es peor, y el romano leyó lo que escribió el ateniense. Por eso que hay que siempre buscar cómo analizar la fuente. Quiero leer sobre la reforma agraria. Acá hay un libro de reforma agraria. ¿Quién la escribió? No me interesa. El libro sobre la reforma agraria. ¿Y qué me dice? Que la reforma agraria estaba mal, 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 mal. Muy bien. ¿Quién es el autor? El hijo de un hacendado que lo perdió todo. Pero este libro de reforma agraria que estoy leyendo yo, me dice él, dice que está bien. ¿Quién es el autor? El hijo de un campesino que tuvo cooperativa. Por eso te dice, las fuentes tienes que analizarlas, pero Tiene que haber alguien neutral. tratar al menos, ¿no? ¿Aquí qué pasa? Entonces, ahí tienes las famosas escuelas. La escuela jurídica es un conjunto de historiadores que para ellos, en Europa, ¿el feudalismo qué es? El feudalismo es, así, la relación legal que existió entre dos hombres libres. Hombres libres. Ese es el concepto sobre el feudalismo que da la escuela jurídica. La relación legal que existió entre dos hombres libres. ¿Qué desprenden aquí? En primer lugar, para la escuela jurídica, ¿ya? El feudalismo es la relación feudo-vasallaria. La relación feudo-vasallaria. Y en segundo lugar, el feudalismo solo tiene que ver con lo político. Con lo político.
¿Me entienden? Escuela jurídica me conceptualiza el feudalismo solo en el aspecto político como la relación existente entre dos hombres. Por lo tanto, para la escuela jurídica hay feudalismo a partir de la relación feudo-vasallar. ¿Sí me entiendes? Por lo tanto, para la escuela jurídica, el feudalismo se inició cuando esto se da. ¿Está claro? Y esto se da con el final del Imperio Carolingio. ¿Cómo? ¿Quién es Carolingio? Carolingio. Por eso que en algunos libros de Press te dicen, ¿no? ¿Con qué hecho se inicia el feudalismo? Se inicia con la desintegración del Imperio Carolingio, o el final del Imperio Carolingio, o el Tratado de Verdún. Ya, esa pregunta se está respondiendo desde la postura de la Escuela Historiográfica Jurídica. ¿Me sigues? Perfecto. Pero hay otra escuela para hacerte la vida más complicada. ¿Ven? La escuela historiográfica. Marxista. Marxista. Y esta escuela, ¿cómo conceptualiza el feudalismo? Así. ¿Qué es el feudalismo? Un modo de producción. Un modo de producción. Profe y cristiano. Un sistema económico, político, social, cultural, que se desarrolló en Europa Occidental. ¿Entienden? Lo amplía. Mientras que para la escuela jurídica el feudalismo se enmarca en lo político, para la escuela marxista es económico, político, social, cultural, es más amplio. Punto uno, punto dos. ¿Ah? Es más amplio. Siguiendo el marxismo mantiene algo que se llama la dialéctica. El marxismo tiene claro algo, que todo modo de producción nace en el seno o interior del modo de producción anterior. Por lo tanto, el marxismo, el inicio del feudalismo es la crisis del esclavismo. Profe, ¿hay diferencia? Un poquito. Porque el final del Imperio Carolingio se da en el siglo IX. Por lo tanto, en la escuela jurídica, el feudalismo nace en el siglo IX. Pero la crisis del esclavismo, clase de hace 2 semanas, se inicia en el siglo III. Entonces, para el marxista, el feudalismo nace en el siglo III. Hay 6 siglitos de diferencia. ¿Entiendes? Entonces ellos dicen, es el siglo III, el inicio, con el colono, el retorno del trueque, por la crisis que hay en Roma, porque esto es Roma, esto es Roma. Luego, y el otro dice, no, es aquí. Y es por eso que, hoy, por eso que te dicen, algunas preguntas. ¿Con qué hecho se inicia el feudalismo? Clave, crisis del esclavismo. 2 preguntas más tarde. ¿Con qué hecho se inicia el feudalismo? Clave, desintegración del Imperio Carolingio. 2 preguntas que me piden dar clave en base a 2 posturas distintas.
¿Sí me entendiste? Listo. Y cuando vayas a leer y vayas a repasar en internet sobre el feudalismo, te vas a encontrar estas dos posturas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que los que te dan esa explicación del feudalismo de una u otra postura no te están explicando que existen dos posturas. ¿Se entiende? O sea, tú vas a leer de arranque esto, pero no te está haciendo una previa, es decir, de por si acaso, querido lector o lectora, esta es la postura jurídica, que es una de las dos posturas más famosas acerca de la conceptualización del feudalismo. No, de arranque te lo ponen así. ¿Cuál de las dos te pide el Ministerio de Educación que entiendas? Y por ende, en base a ese pedido, exigencia del Ministerio, las universidades están a preguntar. La marxista. ¿Y por qué la marxista? Porque lo que presta mentira es más complejo. Y cuidado, Marx no lo desarrolla bien. Uno de los que mejor desarrolla esta postura es un historiador británico marxista que se llama Perry Anderson. Además, Perry Anderson llama la atención en uno de sus libros que se llama Transición de la Antigüedad a la Edad Media, al feudalismo, perdón, Transición de la Antigüedad al feudalismo, que llama la atención en la escuela marxista, uno de los grandes momentos de la historia que se ha descuidado es el paso de la antigüedad al feudalismo. Eso es lo que él llama la atención. Entonces, ya tenemos el concepto de feudalismo. ¿Cuál es su inicio? Su inicio es este. Borro aquí, borro acá. ¿Pero no? Toma. Solamente para poner el inicio y ahí no. Muy bien. ¿Tienes toca chequear? No, le toca. Como profesora. Y después como profesor de equilibrio. Porque siempre dice eso cuando va a terminar. Y el tema. ¿Y solo? Ya me voy a casa, a pasar los días. George. Sí, George. ¿Voy a? Entonces, como vamos a tener la postura marxista, para nosotros, ¿qué es el feudalismo? El feudalismo es un modo de producción. Es un sistema económico, político, social, cultural que se da en la Europa y la Edad Media. ¿Está claro? Mira, entonces, el feudalismo, inicio o causas. La escuela marxista la plantea así. Dos tipos de causas. La causa de su inicio y la causa de su apogeo. Causas. Para el marxismo, el inicio lo vamos a hallar, según este historiador Perry Anderson, en la crisis del esclavismo, la crisis del esclavismo, que ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando pasamos de esclavo a colono, ¿se acuerdan, bro? De esclavo a colono, porque había escasez de esclavos, cuando se pasa de moneda, y ante la escasez de oro y plata para acuñar moneda, se pasa a trueque, ¿se acuerdan? Les expliqué. Cuando también se pasa de un intercambio comercial, comercio entre ciudades, comercio, cuando ya Roma no tiene la capacidad de poder pagar soldados, las ciudades ya no quieren hacer comercio entre ellas porque las paran robando y no hay quien lo vigile, por lo tanto se convierte en más de autoabastecimiento. Crisis del esclavismo, más, dice Perry Anderson, más la crisis del modelo germánico.
Es decir, de las costumbres y modos de los reinos bárbaros. De los reinos bárbaros. Bajo la escuela marxista, y en este punto el feudalismo, uno de los más grandes representantes, Pierre Vilar también lo hacía, pero uno de los más grandes representantes en las últimas décadas es Perry Anderson, que muestra esto. La crisis del esclavismo más el modelo germánico, esto me da como inicio, ¿qué cosa? Me da como resultado el inicio del sistema feudal. ¿Está claro? Y lo otro. Ve. El apogeo. Es decir, esto de aquí es el inicio. Lo que viene aquí es el apogeo. ¿Está claro? ¿Cuál es la causa del apogeo? La desintegración del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Escúchame. ¿Por qué? Mira. Según la escuela marxista, el sistema feudal es económico, político, social y cultural, ¿sí o no? Según la escuela jurídica, solo político. ¿Estamos de acuerdo? Y la característica política recién va a aparecer ¿con quién? Con la caída del Imperio Romano, del Imperio Carolingio. Mira, lo que nos dice la escuela jurídica es, la escuela marxista es, que a partir de la crisis del sistema esclavista en el siglo III y las invasiones bárbaras en el siglo IV, vamos a ver cómo poco a poco se van configurando y desarrollando la característica económica, social y cultural. Escúchame bien, ¿ah? Para el marxismo, cuando Carlos Magno sube el trono, el Imperio Carolingio es económicamente feudal, es socialmente feudal y culturalmente feudal. ¿Está claro? ¿Qué le está faltando? Lo político. O sea, de los 4 elementos básicos que conforman el feudalismo en la visión marxista, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, con Carlos Magno es económico, social y cultural. ¿Se ven? Cuando los nietos de Carlos Magno se pelean por el trono y terminan dividiendo el imperio, ¿qué dice el marxismo? Ahí aparece la última característica, la característica política. Porque tú recordarás que políticamente hablando, el feudalismo ¿cómo es? El rey reina, pero no gobierna. Hay una desintegración del poder, perdón, hay una descentralización del poder. Pero con Carlos Magno no había eso. Entonces, si yo lo veo así, para irnos, Carlos Magno. Carlos Magno durante su periodo, ¿qué presentaba? Una economía, una sociedad, una cultura, que lo vamos a llamar feudal. Pero no presentaba una política feudal, porque la política feudal se caracteriza por un poder no centralizado, y Carlos Magno sí tiene un poder centralizado. Marqueses, condes, duques, todos que le responden a Carlos Magno, el Michi que vigila todo, la alianza Estado-Iglesia, sí tiene un poder centralizado. Pero cuando viene el Tratado de Verdún, lo que veremos en los reinos de los nietos de Carlomagno, en los reinos de Lotario, el norte de Italia, Luis el Germánico, la Germania, Carlos el Calvo, Francia, vamos a ver que tiene una economía, una sociedad, una cultura, y ahora ¿qué aparece? Gracias a los nietos de Carlomagno aparece una
política descentralizada. Entonces, ahora sí, según la visión marxista, ya tenemos completito nuestro álbum, todas nuestras figuritas, ya tenemos todas las características. Por ende, para el marxista, el final del imperio carolingio no es el inicio del sistema feudal, es el apogeo del sistema feudal. Porque su inicio lo está ubicando mucho más atrás. ¿Se entiende? Para un jurídico, acá se inicia. Pero recuerda que a ti te piden la explicación marxista. ¿Listo? Listo, chicos. Ahí lo dejamos. Próxima semana entramos en la moderna. Vamos, pero la próxima semana sí te pido que vengas repasando un poquito, porque lo que te voy a hacer es una clase que va a ser varios siglos. O sea, no voy a hacer un tema específico. Voy a poner siglo XI, siglo XII, siglo XIII. ¿Te gusta? Pero yo sé que te gusta porque lo he hecho antes. Pero a mí me gusta más hacerlo así. Y ahí no nos paramos, no nos detiene nadie hasta el siglo XVII. Y usted espera y ¿cuándo es el final del feudalismo? Bueno, con la Revolución Francesa. Claro, porque usted recordará que la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿qué es lo que finaliza? Finaliza las relaciones feudales. Al decir que todos los hombres somos iguales. Todos somos hombres ciudadanos. Claro, que te parezca mentira, los marxistas también aceptan eso. Claro, ¿por qué? Porque el marxismo, ¿qué dice? Lo que pasa es que a partir de la moderna, las características económicas, sociales y culturales comienzan a cambiar. Porque en la edad moderna la economía ya es comercial, es feudal. En la edad moderna la sociedad ya no es estamentaria, incluso la burguesía entrando. ¿No? En la cultura ya la iglesia no la domina, el humanismo es de la iglesia, la ilustración es de la iglesia. Entonces lo último que está quedando es esta parte social política en Francia, que es el corazón del feudalismo. Por eso que también lo aceptan como al final. ¿Dónde fue lo que no final del feudalismo? Revolución Francesa. Entonces, bueno, vamos, cuídate. Ya un buen fin de semana. Chao. Por favor.